En el vídeo que subí la semana pasada al canal, os hablé sobre el sionismo y os expuse los fundamentos principales de esta ideología y movimiento político dominante actualmente en Israel. El estudio de esta ideología es sumamente importante para entender el actual Estado israelí y las acciones colonialistas que han venido desplegando en tierras palestinas durante más de medio siglo. El sionismo lo ha atado todo muy bien y toda crítica hacia esta ideología es considerada antisemitismo. Sin embargo, el sionismo tiene una historia oculta que no interesa explicar porque revela las turbias y reaccionarias alianzas que entablaron los sionistas con los regímenes fascistas y autoritarios del siglo pasado. Así que, en este vídeo, os voy a hablar sobre la historia oculta del sionismo. Vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, ¡comenzamos! Como os comenté en el vídeo de la semana pasada, Theodor Herzl dotó al sionismo del corpus teórico necesario para despertar la conciencia nacional en una parte de la diáspora judía. La obra El Estado judío fue un antes y un después para el sionismo porque este libro puso en primer plano la necesidad de que los judíos debían regresar a Sion, esto es, a la tierra de Israel, y constituir un Estado como única garantía para defenderse de las persecuciones antijudías que sufrían, por ejemplo, en Rusia con los pogromos, y desarrollarse enteramente como pueblo. Sí quiero decir que si bien la obra de Herzl fue trascendental para el sionismo, el judío sionista austrohúngaro fue influenciado por los judíos presionistas Moses Hess y Leo Pinsker. El libro El Estado judío de Herzl fue publicado en 1896 y su autor comenzó una intensa campaña de concienciación y agitación en la comunidad judía para que se unieran a la causa sionista. A la publicación del libro de Herzl hay que sumar los pogromos en Europa del Este y más concretamente en Rusia que provocaron que varios judíos emigraran a Palestina. Banqueros y supuestos filántropos como los banqueros Moisés Montefiore y los Rothschild patrocinaron la primera inmigración masiva de judíos a tierras palestinas que fue conocida como la primera Aliyá y se dio entre 1881 y 1904. En esos años llegaron a Palestina menos de 70.000 judíos, pero en dichas inmigraciones el componente sionista aún no era el dominante, sino más bien fueron respuestas ante la persecución de los judíos que se daba en Rusia y en Europa del Este. Pero la verdad es que por aquellos años la gran mayoría de los judíos no eran sionistas, sino integracionistas, también conocidos como asimilacionistas. Según Hannah Arendt, Brenner y João Bernardo, entre el 95 y el 97% de las organizaciones judías existentes en el mundo no eran sionistas, lo cual suponía una barrera muy grande para el florecimiento del sionismo en la diáspora judía. Recordad que los integracionistas defendían la plena integración de los judíos en los países que habitaban, pero también exigían respeto hacia características culturales y religiosas judías. Por ejemplo, dentro del Imperio ruso existía la Unión General de Trabajadores Judíos de Lituania, Polonia y Rusia, más conocido como el Bund, que era opuesto al sionismo y defendían el lema de allá donde vivamos, ese es nuestro país, que, como entenderéis, este lema era lo contrario de lo que defendían los sionistas. Es cierto que los integracionistas también eran conscientes del estorbo que suponía el antisemitismo y el antijudaísmo, por lo que exhortaron a los judíos a que migraran a países con democracias más tolerantes donde los judíos fueran aceptados en la sociedad civil. De ahí que entre 1880 y 1914 unos 2.750.000 marcharon a Europa Occidental y a Norteamérica, lo que contrasta con el número de judíos que fueron a Palestina. Así que los sionistas debían buscar la manera de convertirse en la tendencia dominante dentro de la comunidad judía internacional e imponer la idea del regreso de los judíos a la tierra de Israel. Sin esta inmigración masiva, difícilmente se podría constituir un Estado judío. Difundir las ideas sionistas era imperativo para Herzl, de modo que puso todos sus esfuerzos en convencer a la comunidad judía de la necesidad de regresar a las tierras de Israel y constituir su propio Estado.
Estado. Tan solo un año después de la publicación de su libro El Estado judío, a iniciativa de Herzl, se organizó el primer Congreso Sionista de Basilea, a la que acudieron 208 delegados para poner los cimientos organizativos del sionismo. En dicho congreso se eligió un ejecutivo que se encargaría de redactar el programa de Basilea y Theodor Herzl fue elegido el primer presidente de la organización sionista. El congreso fundacional fue sumamente importante porque, aparte de aceptar las tesis planteadas por Herzl en su libro, se convirtió el sionismo en un movimiento político nacionalista y se dio a conocer el sionismo en todo el mundo. El programa de Basilea marcó la hoja de ruta y las intenciones de los sionistas. Este programa recogió lo siguiente: el sionismo busca establecer en Palestina un hogar para el pueblo judío, garantizado por el derecho público. Para lograr este objetivo, el Congreso prevé los siguientes medios. 1. La promoción conveniente del asentamiento de agricultores, artesanos y empresarios judíos en Palestina. 2. La organización y reunión de todos los judíos mediante eventos locales y generales de acuerdo con las leyes de los distintos países. 3. El fortalecimiento del sentimiento judío y de la conciencia nacional. 4. Pasos preparatorios para obtener la aprobación gubernamental necesaria para el logro del propósito sionista. De modo que, con el Congreso Fundacional, el sionismo se había convertido en una organización internacional. Palestina era el territorio al que debían emigrar masivamente los judíos porque era su tierra prometida, y los sionistas trabajarían internacionalmente para convencer a la comunidad judía de que se alejaran del integracionismo y se unieran a la causa sionista para regresar todos a Sion. No se puede entender el sionismo actual, ni siquiera el Estado de Israel, sin el primer Congreso sionista, porque, según el propio Herzl, en Basilea fundé el Estado judío. Fundada la organización sionista, todo estaba dispuesto para llevar a cabo nuevas inmigraciones masivas de judíos a Palestina, esto es, nuevas aliyá. Pero claro, teniendo en cuenta que la gran mayoría de los judíos eran integracionistas y no había un especial interés por trasladarse a Palestina y sí a países democrático-burgueses más tolerantes donde podrían integrarse en la sociedad civil y participar en el modo de producción capitalista, los sionistas comenzaron a trabajar para crear las condiciones idóneas para cumplir con sus objetivos. Los sionistas pusieron sus ojos en los judíos que vivían en Europa del Este y en el Imperio ruso, ya que, según ellos, estos judíos eran los que sufrían el antisemitismo de manera directa debido a los pogromos, así que había que enfocarse primeramente en ellos para promover nuevas oleadas de inmigración a Palestina. Los sionistas se enfocaron en los askenazíes de Rusia, que eran conversos házaros, es decir, judíos de Europa del Este que no tenían ninguna conexión con Palestina. La campaña de los sionistas, aparte de enfocarse en la necesidad de regresar a la tierra prometida por Dios, también insistieron en el fracaso del integracionismo y advirtieron de nuevas oleadas de antisemitismo dentro del Imperio ruso que se traducirían en pogromos. Así pues, los sionistas jugaron todas sus cartas para promover el sionismo entre los judíos del Imperio ruso. Por un lado, ante la negativa de los judíos del Bund a participar en la colonización de Palestina, el movimiento sionista fundó en Rusia el movimiento Poalei Zion, en castellano, Trabajadores de Sion, para trabajar por la causa sionista y convencer a los trabajadores judíos del Imperio ruso de la necesidad de marchar a Sion. Este movimiento posteriormente se fundó en distintos países del mundo e incidió dentro del movimiento socialista y luego comunista para que los judíos se unieran a la línea sionista. Por otro lado, los sionistas se acercaron a los gobernantes zaristas y al propio zar Nicolás II, profundamente antisemita y antijudío, para transmitirle el ideario y los objetivos del sionismo. El mismo Herzl se reunió con Nicolás II para que el zar permitiera la salida de los judíos de Rusia. Aunque este hecho puede parecer que Herzl estaba creando una vía de escape para que los judíos de Rusia no sufrieran los pogromos, en realidad las conversaciones del padre del sionismo con el zar enfadaron de sobremanera a muchos sionistas y más aún a los judíos, porque por parte de Herzl no hubo condena a los pogromos antijudíos y se emitieron declaraciones conjuntas. Todo eso daba la razón a los bundistas y dejaba en muy mal lugar a los sionistas
sionistas. Se desconoce los tratos ocultos que acordaron los sionistas y los zaristas, de modo que hay que ver los sucesos posteriores a estas reuniones. En 1902 salió un documento titulado Los Protocolos de los Sabios de Sion, que supuestamente demostraba la existencia de una conspiración judía que tenía como objetivo controlar todo el mundo. La publicación de estos protocolos tuvo un gran impacto en los círculos antisemitas y en verdad se convirtió en una justificación material para los pogromos que vinieron después, las persecuciones a los judíos en Europa, la difusión de la conspiración judeocomunista y el auge de los nacionalismos étnicos antisemitas. Tengo que decir que, posteriormente, se demostró que era una falsificación antijudía de las obras Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu y La política de Maquiavelo en el siglo XIX de Maurice Joly. La publicación de estos protocolos tenía el objetivo de generar una nueva oleada antisemita en Rusia y, precisamente, así fue, porque en 1903 en Chisinau, actual capital de Moldavia, hubo un pogromo bastante potente que tuvo un gran impacto entre los judíos del Imperio ruso. La reacción antijudía que surgió a raíz de la publicación de los protocolos de los sabios de Sion y los consiguientes pogromos provocaron una nueva aliyá, esto es, la segunda aliyá, con el que alrededor de 40.000 judíos, en su mayoría provenientes del Imperio ruso, pusieron rumbo a tierras palestinas. De modo que, viendo lo que pasó en Rusia después de que los sionistas y los zaristas llegaran a ciertos acuerdos, no es difícil llegar a la conclusión que a los dos les interesaba generar un clima antisemita y antijudío en Rusia. Al zar le interesaba sacar a los judíos fuera del país y a los sionistas les interesaba que marcharan a Palestina. La convergencia de intereses entre sionistas y zaristas demuestra las turbias relaciones que entablaron los líderes sionistas con los gobernantes antisemitas. Pero el caso de los acuerdos con el zarismo fue solamente el principio, porque como veréis más adelante, llegaron a más acuerdos con elementos abiertamente antisemitas. El propio Herzl comentó lo siguiente sobre el favor que hacía el antisemitismo a los sionistas. No creo que tengamos que esforzarnos en demasía para impulsar al movimiento. Los antisemitas ya lo hacen por nosotros. No tienen más que obrar como hasta el presente, y el deseo de emigrar nacerá en los judíos que todavía no lo quieren y se intensificará en los que ya existe. Para que la nueva llegada de judíos a Palestina se realizara con la intención de crear las bases materiales y sobre todo económicas para crear el futuro Estado de Israel, los sionistas, con la ayuda de distintos banqueros como los Rothschild, crearon el Banco Leumi o Banco Nacional para desarrollar la agricultura, la industria y el comercio en Palestina. Actualmente, el Banco Leumi es el banco más grande del país por el total de activos. Y también crearon el Fondo Nacional Judío para comprar las tierras palestinas que, por aquel entonces, estaban en manos del Imperio Otomano, y comenzar con la colonización de Palestina, creando los primeros asentamientos y colonias de judíos europeos sionistas. Con el segundo aliyá cogió fuerza el lema «Una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra», pero es que el problema era que Palestina estaba habitada por palestinos, de modo que, para hacer real ese lema, los sionistas, partiendo de los primeros judíos que emigraron, o sea, colonos, tenían que vaciar las tierras de palestinos, tenían que judaizar las tierras palestinas. Al principio, ese objetivo lo llevaron a cabo gracias a las instituciones financieras que os he mencionado, que compraban las tierras a los grandes terratenientes y expulsaba de ellas a los arrendatarios, campesinos y jornaleros palestinos. Los sionistas, aparte de tener el apoyo de grandes banqueros judíos, también tuvieron el apoyo de los británicos, que fueron los más permeables por la causa sionista. Los británicos, teniendo en cuenta que la tierra reclamada por los sionistas estaba en manos del Imperio Otomano y que eso podría conllevar disputas internacionales con ellos, propusieron nuevas ubicaciones a los sionistas. Gracias a los hermanos Rothschild, el líder sionista Theodor Herzl y Joseph Chamberlain entraron en contacto y este último le propuso crear un estado judío
temporal en Uganda que formaba parte del África Oriental Británica. En verdad, Chamberlain tenía sus propios intereses, ya que si los sionistas llegaban a Uganda, los británicos se beneficiarían de la siguiente manera. La Compañía Imperial Británica de África Oriental comenzó a quebrar a finales del siglo XIX y la mala gestión económica de la región por parte de los británicos dificultaba seguir ejerciendo el colonialismo en la región. Entonces, los británicos construyeron el ferrocarril de Uganda para explotar el potencial comercial de estas regiones. Pero claro, si los sionistas decidían marchar a Uganda, llegarían a la región importantes aportaciones financieras que mejorarían los planes colonialistas británicos. A su vez, los británicos tenían la esperanza de que los sionistas que fueran a Uganda les apoyarían en la guerra de los Boers. Chamberlain ejerció presión sobre Hearst y el líder sionista propuso en el sexto congreso de la organización sionista la posibilidad de que los judíos emigraran a Uganda y crearan allí un estado judío temporal. Sin embargo, Hearst no pudo imponer los planes británicos porque en ese congreso los sionistas defendieron el lema de no puede haber sionismo sin Sion y definitivamente en el séptimo congreso fue descartada la propuesta británica y los sionistas pusieron toda su atención en la colonización de Palestina. Antes de la Primera Guerra Mundial, los sionistas lograron acercar a sus filas al abogado estadounidense Louis Brandeis, lo que ayudó a la extensión del sionismo en Estados Unidos. A partir de la Primera Guerra Mundial, el mundo anglo-estadounidense judío fue una pieza fundamental para las acciones sionistas y concretamente Estados Unidos se convirtió en el centro financiero del sionismo. Pero las intenciones de los sionistas iban más allá de las disputas interimperialistas y entendían que las potencias imperialistas como Reino Unido, Estados Unidos o Alemania les interesaba la emigración de los judíos a Palestina. De esta manera, a la vez que conversaban con los anglo-estadounidenses, los sionistas también negociaron con el emperador Guillermo II de Alemania y entre esos actos destaca que Hearst acompañó al emperador germano en su viaje a Palestina en 1898. A su vez, los sionistas eran conscientes de que Palestina estaba bajo dominio otomano, por lo que era imperativo hablar con ellos. De ahí que los sionistas intentaron hacer ver a los otomanos que se beneficiarían de la llegada de judíos a Palestina debido a la afluencia de dinero y capitales. Incluso David Ben Gurion, futuro primer ministro israelí, y Yitzhak Ben Zvi, segundo presidente de Israel, se ofrecieron para combatir en las filas del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, aunque ambos fueron rechazados. La realidad es que los otomanos no dieron su brazo a torcer, por lo que los sionistas se llevaron un duro revés en este sentido. Pero en este punto volvieron a aparecer los británicos para salvar la causa sionista. Reino Unido, enemiga de los otomanos en la guerra, entendieron que el apoyo financiero de los sionistas era vital, por lo que se podía llegar a un acuerdo con los sionistas para conformar en un futuro un estado judío en tierras palestinas. Pero eso pasaba por la derrota del Imperio Otomano en la guerra, así que exhortaron a los sionistas a que movieran sus hilos para que los judíos tomaran partida en la guerra en favor de la Triple Entente. Así pues, los británicos reflexionaron acerca de la posibilidad de crear un hogar nacional judío en Palestina. De ahí que el liberal Herbert Samuel presentara un memorando titulado El futuro de Palestina, en el que exponía los beneficios de crear un hogar para los judíos en Palestina. Por su parte, el sionista Zev Jabotinsky realizó una labor de agitación dentro de las filas sionistas para combatir del lado de los británicos en la guerra. Los lazos entre los británicos y los sionistas se estrechaban y llegó a su punto máximo cuando en 1917 el ministro de Asuntos Exteriores británico Arthur Balfour hizo su histórica declaración de Balfour en el que presentaba la opinión favorable del gobierno británico al establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina. Los sionistas habían conseguido el apoyo diplomático y político de una de las potencias imperialistas más importantes del siglo pasado, que era Reino Unido, y el objetivo de crear un estado judío en Palestina estaba cada vez más cerca. Como bien sabréis, la Primera Guerra Mundial terminó en noviembre de 1918 y la configuración del mundo volvía a cambiar. Se creó la Sociedad de Naciones, que aceptó el dominio británico sobre
sobre la antigua Palestina otomana, creando el Mandato Británico de Palestina, suscribieron la Declaración de Balfour y dieron visto bueno a la idea de crear la Agencia Judía, que actuaría como un organismo público sionista en la Palestina británica. Con el amparo de los británicos y de la Sociedad de Naciones, el proyecto sionista tomaba mucha importancia en la comunidad judía, de ahí que entre 1919 y 1929 se dieran la tercera y la cuarta aliyá. No todo iba a ser tan bonito y fácil para los sionistas, porque después de la Primera Guerra Mundial se dio la primera gran división orgánica dentro de los sionistas. Tras la Gran Guerra, el nuevo líder sionista era Chaim Weizmann y el ya mencionado Ziv Jabotinsky encabezó la oposición derechista dentro de la organización. Jabotinsky afirmó que en la Primera Guerra Mundial entró dentro de una lógica estratégica apoyar a los británicos para conseguir su apoyo para la causa sionista, de ahí la declaración de Balfour. Pero los sionistas no debían quedarse ahí. Su intención no era servir a los británicos, sino constituir su propio Estado, por lo que era necesario trabajar para conseguir dicha misión y, si hacía falta, combatir en un futuro a los británicos para construir el Estado de Israel. También criticó ferozmente la actitud conciliadora e inmovilista de Weizmann para con los británicos, por lo que comenzó a alejarse de la organización sionista, pero no de la causa sionista, porque él daría lugar al sionismo revisionista y a la futura organización sionista revisionista. Antes de seguir con Jabotinsky, debo mencionar los lazos que intentó crear Weizmann con los fascistas italianos. Si por algo se destacaron los sionistas es por el oportunismo, porque supieron leer las condiciones geopolíticas e internacionales para hacer valer su causa. Después de la Primera Guerra Mundial, los sionistas recibieron un gran apoyo internacional gracias a Reino Unido, pero claro, todos eran conscientes de que en el fondo Jabotinsky tenía razón y que tarde o temprano deberían trabajar en contra de los británicos. De esta manera, Weizmann sabía que las intenciones expansionistas e imperialistas de Mussolini chocaban directamente con el dominio británico en el Mediterráneo y sobre todo en Oriente Próximo, así que se acercó a él. En 1922, varios delegados de la Organización Sionista Mundial se reunieron con Mussolini, aunque con poco éxito, porque el líder fascista italiano consideraba a los sionistas como un brazo político de los británicos. En 1923 fue el propio Weizmann quien se reunió con Mussolini, pero tampoco consiguió alterar su postura. Pero en 1926, debido a los recelos que empezaron a surgir en el mandato británico de Palestina entre los colonos y los británicos, Mussolini cambió de opinión y entendió que en verdad los sionistas podían actuar a modo de quinta columna en Palestina en contra de los británicos, por lo que en 1926 aceptó reunirse nuevamente con Weizmann y le transmitió que la Italia fascista no se oponía a la causa sionista. A partir de ahí, los órganos de comunicación de la Organización Sionista Mundial expresaron su afecto por el régimen fascista italiano. Incluso en 1934, Mussolini aseguró a Weizmann que estaba completamente en contra de una Jerusalén árabe musulmana y que los sionistas debían establecer el Estado judío, pero que el apoyo fascista pasaba obligatoriamente por el rechazo de los sionistas a los británicos. Entendido los primeros contactos oficiales entre fascistas italianos y sionistas, regresemos a Jabotinsky y a los primeros grupos paramilitares sionistas que se crearon en la Palestina británica. Como os he dicho antes, Jabotinsky abrió una brecha dentro de los sionistas y criticó fuertemente la dirección de Weizmann por ser conciliadora e inmovilista. Jabotinsky era partidario de la acción directa y de las organizaciones autónomas sionistas para conquistar por sus propios medios el Estado de Israel. Para cumplir con sus objetivos, Jabotinsky creó en 1923 la organización sionista revisionista Betar en Riga, capital de Letonia. Esta organización era más bien un movimiento juvenil sionista que muchos historiadores lo han considerado como una especie de Boy Scouts a lo sionista, pero la idea principal de Jabotinsky era que había que educar a las nuevas generaciones de judíos para que no cayeran en las directrices centristas y conciliadoras de la dirección sionista de Weizmann y se enfocaran en trabajar para crear un Estado judío en Palestina por sus propios medios. Además, tened en cuenta que en los primeros
primeros años de la década de los 20 hubo distintas revueltas árabes en Palestina en contra de los colonos sionistas, por lo que los sionistas plantearon que la única solución para la protección, autodefensa y preservación de la identidad judía era conquistar por las acciones militares el Estado judío que se extendería por ambos lados del río Jordán. Siguiendo con Jabotinsky, este sionista revisionista aseguró que en el ámbito político era liberal y que defendía el derecho a la propiedad privada, el mercado libre con mínima o nula intervención estatal y la libertad individual, esto es, los dogmas de fe del liberalismo. Pero Jabotinsky también admitió que sus puntos de vista acerca del nacionalismo, que en su caso era el sionismo revisionista, el Estado y la sociedad, se desarrollaron partiendo del punto de vista del fascismo italiano. Es más, el propio Mussolini veía con buenos ojos a Jabotinsky e incluso llegó a comentar lo siguiente: para que el sionismo tenga éxito es necesario tener un Estado judío con una bandera judía y una lengua judía. La persona que entiende esto es vuestro fascista, Jabotinsky. Pese que en el ámbito económico Jabotinsky decía ser liberal, en cuanto al nacionalismo y su postura sobre el Estado era más bien fascista, e incluso el mismo Mussolini lo reconoció como fascista. Antes os he comentado que a principios de la década de los 20 del siglo pasado hubo varias reacciones violentas y reacciones de los palestinos en contra de los colonos judíos, que incluso algunas llegaron a adquirir carácter de pogromo, como el pogromo de Jerusalén de 1920 o los disturbios de Jaffa de 1921, aunque en este último se entremezclaron demasiados factores como los enfrentamientos entre el Partido Comunista Judío y la Unidad Trabajadora de corte socialdemócrata. El hecho es que a raíz de estos sucesos, los colonos judíos desarrollaron recelo respecto a las autoridades británicas, que veían que difícilmente podrían detener los ataques de los palestinos en contra de la comunidad judía, por lo que en 1920 se creó la Haganá, que fue una organización paramilitar sionista de los colonos judíos, y Jabotinsky tomó parte activa en la creación de esta organización. Aunque esta organización nació con fines de autodefensa, pronto cometieron actos ofensivos y terroristas como el atentado contra el judío antisionista Jacob Israel de Haan. Los sionistas revisionistas siguieron trabajando tanto en tierras palestinas como en el plano internacional, y todo lo que realizaban iba en pro de constituir el Estado judío en Palestina. Por ejemplo, Betar tuvo un considerable crecimiento en Polonia, Lituania, Letonia, Checoslovaquia, Austria y en Alemania. Cabe destacar que en Polonia el número de militantes del Betar ascendió rápidamente hasta llegar a los 70.000. Jabotinsky poco a poco fue militarizando la organización y copiando muchas de las formas organizativas y estéticas de los movimientos fascistas, como las camisas negras de Mussolini o las camisas pardas de las SA en Alemania. El sionismo revisionista era una fuerza a tener en cuenta dentro del mundo sionista, y más aún cuando Jabotinsky creó la Organización Revisionista Mundial, que representó en 1931 el 25% de la organización sionista mundial. Pero la ruptura oficial de los revisionistas con la organización sionista no se dio hasta 1935, cuando los revisionistas decidieron abandonar dicha organización y crear la nueva organización sionista. Aunque los colonos sionistas constaban de la Haganá para, en teoría, protegerse del hostigamiento de los palestinos, los sionistas revisionistas criticaron a esta organización paramilitar por no poder contener los ataques nativos contra la comunidad judía. En 1929 se dieron graves enfrentamientos en Jerusalén entre judíos y musulmanes por el acceso al Muro de las Lamentaciones, que por aquel entonces estaba en manos de las autoridades musulmanas. Los enfrentamientos entre ambas comunidades también se tradujeron en pogromos incitados por el muftí de Jerusalén, Mohammad Amin al-Husayni, que difundió el rumor de que los judíos querían reconstruir el templo de Jerusalén en la ubicación de la mezquita de Al-Aqsa, y que la llegada de colonos judíos y sus aspiraciones de crear un futuro Estado judío ahogaban las pretensiones independentistas palestinas. A consecuencia de los enfrentamientos y pogromos en contra de los judíos, los sionistas revisionistas decidieron romper con la Haganá y crearon una nueva
organización paramilitar llamada Irgun para supuestamente proteger de verdad a los colonos judíos y trabajar sobre el terreno para conquistar el Estado judío. El Irgun se nutrió en una gran parte de jóvenes judíos sionistas revisionistas del movimiento Betar, que habían sido entrenados y adiestrados militarmente en Europa. Pero no solo había cambios en la Palestina británica, sino que, con la nueva década, el viejo continente observó cómo se produjo un auge del fascismo que provocó la llegada al poder de distintos elementos reaccionarios a los gobiernos europeos, y el ejemplo más claro y grave fue la llegada de los nazis al poder en Alemania. La historiografía oficial ha impuesto el relato de que los nazis eran profundamente antisemitas y que orquestaron la solución final para exterminar a los judíos, y esto en realidad es completamente cierto. Pero claro, hay que distinguir entre judío y sionista, y en un principio los mismos nazis hicieron esa diferenciación. Así que es importante tratar en este vídeo la relación que mantuvieron los sionistas y los nazis en Alemania. En los años 20, durante la República de Weimar, hubo un auge del fascismo con la proliferación de distintos grupos políticos y sociales nazis. Los comunistas advirtieron a la clase trabajadora nacional del peligro que suponían los nazis, e incluso los judíos comunistas, en su mayoría integracionistas, fueron fervientes antinazis que combatieron política y clandestinamente a los nazis. Sin embargo, la Federación Sionista de Alemania mostró una actitud más bien pasiva ante el auge del nazismo, aunque eran conscientes del fuerte antisemitismo que destilaban los nazis y el contenido político recogido por Hitler en su libro Mi lucha. Aunque la mayoría de las organizaciones judías y la comunidad judía de Alemania, que pertenecía a distintas corrientes político-ideológicas, insistieran en combatir el antisemitismo nazi, los sionistas no compartían este punto de vista. Para ellos, la verdadera solución era la emigración masiva de los judíos a tierras palestinas y la continuación de la colonización. Los sionistas habían aprendido de la experiencia antisemita y antijudía del Imperio ruso que indirectamente el antisemitismo servía a la causa sionista, porque el ambiente de hostilidad en contra de los judíos favorecía la emigración de estos a Palestina. Así que, mientras que la comunidad judía integracionista se acercaba a los comunistas o al movimiento antifascista en general, los sionistas prefirieron acercarse a las nuevas autoridades nazis. Fruto del acercamiento sionista a los nazis fue el Acuerdo de Javara, acordado por la Federación Sionista de Alemania, el Banco Leumi y los nazis. Con este acuerdo, los sionistas consiguieron que los nazis facilitaran la emigración de judíos a tierras palestinas. Según este acuerdo, los nazis forzaron a los judíos a dejar la mayor parte de sus posesiones en Alemania, pero podrían recuperarlas transfiriéndolas a Palestina como bienes de exportación alemanas. O sea, que en la práctica se creó un mercado entre la Alemania nazi y la parte judía de la Palestina británica que para 1939 fueron transferidos desde Alemania a Palestina alrededor de 35 millones de dólares. Esta transferencia de capitales se hizo en gran medida a través de la empresa sionista de cítricos Janotea. Lo paradójico de este acuerdo es que los judíos alemanes que llegaron a Palestina en aquellos años lo hicieron en barcos alemanes que ondeaban la bandera de la Alemania nazi y que mostraba la esvástica en todo su esplendor. Si lo pensamos bien, judíos en un barco y una esvástica ondeando puede ser un verdadero oxímoron para mucha gente que desconoce la historia del sionismo. En total, 65.000 judíos, es decir, el 1% de la comunidad judía alemana, emigró a Palestina amparados por el Acuerdo de Javara, por lo que no es difícil llegar a la conclusión que los que emigraron a Palestina eran en una gran parte sionistas con cierto poder adquisitivo, lo que contrasta con los millones de judíos integracionistas opuestos al nazismo que se quedaron en Alemania, y contrasta aún más con los 6 millones de judíos que fueron víctimas de la solución final. Si lo pensáis bien, el acuerdo nazi-sionista fue un verdadero rescate de capitales realizado con el amparo de los nazis. No solo eso, la ayuda brindada por los nazis a los sionistas también revitalizó la economía germana por dos motivos. Uno, los sionistas tenían influencia sobre ciertos empresarios y banqueros importantes de Londres y de Estados Unidos, por lo que el acuerdo permitió que estos banqueros correspondieran al régimen nazi incentivando negocios entre empresarios
empresarios anglo-estadounidenses y los nazis. 2. Los sionistas que se acogían al acuerdo compraban materias primas en Alemania, manteniendo así el flujo de dinero en el país. Posteriormente, emigraban a Palestina con dichas materias primas, y una vez allí, las vendían para recuperar una parte de su capital, pagando una comisión al banco encargado de mediar la operación. Así que el acuerdo de Javara fue un win-to-win en toda regla. Los nazis vieron cómo su economía se revitalizaba y que marchaban algunos judíos a Palestina, y los sionistas consiguieron su objetivo de que algunos sionistas y judíos alemanes marcharan a Palestina cumpliendo el lema de regresar a Sion. En verdad, la llegada de capitales de los sionistas desde Alemania permitió la creación de las primeras empresas industriales que serían clave para el futuro Estado de Israel. De ahí que historiadores como Edwin Black consideraran que el acuerdo de Javara fue indispensable para la conformación del futuro Estado de Israel. Por cierto, este acuerdo se mantuvo oculto durante 3 décadas. Pero la relación nazi-sionista no acaba aquí. Con la llegada al poder de los nazis y su consiguiente antisemitismo, los sionistas no desaprovecharon la ocasión para atacar políticamente a los judíos integracionistas, porque, nuevamente, la llegada del antisemitismo parecía dar la razón a los sionistas porque la integración era imposible, y lo ideal era cumplir con el objetivo de marchar a Palestina. Aunque los nazis destilaban antisemitismo a raudales, fueron permisivos con los sionistas alemanes y concretamente con la Federación Sionista de Alemania. He aquí algunos ejemplos. Los nazis ilegalizaron a toda la oposición política, a los sindicatos y a las organizaciones, movimientos y asociaciones que no profesaran la ideología nazi. Sin embargo, a la Federación Sionista de Alemania no le afectaron estas prohibiciones y se convirtió en la única organización no nazi permitida en Alemania. La tirada del semanario sionista de Alemania, que solía tener una tirada de entre 5.000 a 7.000 ejemplares, en los primeros meses de los nazis aumentó a los 40.000 y las colectas de fondos de los sionistas se triplicaron entre 1935 y 1936 en comparación con los años 1931 y 1932. Después de la publicación de las leyes raciales de Nuremberg, en el que los nazis adoptaron la bandera nazi con la esvástica y prohibieron el resto de los estandartes y símbolos, permitieron la bandera sionista y la del Betar. La misma organización Betar, fundada por el ya mencionado Jabotinsky, era legal en la Alemania nazi y celebraban sus marchas, mítines y reuniones sionistas, e incluso en algunas de estas celebraciones estuvieron presentes distintos políticos nazis y miembros de la Gestapo. La colaboración nazi-sionista era tal que en 1933 el barón von Mildestein, oficial de las SS y uno de los expertos nazis sobre los problemas judíos, fue a Palestina invitado por la Organización Sionista Mundial. Von Mildestein estuvo en Tel Aviv y visitó algunos asentamientos de los colonos. Es más, el oficial de las SS llegó a publicar un reportaje de su viaje y se acuñó una medalla conmemorativa del acontecimiento con la esvástica de un lado y del otro la estrella de David. También Adolf Eichmann, uno de los organizadores del Holocausto y de la solución final, fue invitado por los sionistas a visitar Palestina, pero en el caso de Eichmann no pudo bajarse del avión, ya que las autoridades británicas no le concedieron los visados pertinentes para entrar en la Palestina británica, así que marchó a Egipto, donde se reunió con distintos representantes sionistas. También os tengo que hablar sobre el papel de los sionistas en Polonia, y más concretamente en Varsovia, donde los nazis habían creado el gueto de Varsovia. Tan solo un mes después de la invasión de Polonia y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el Estado Mayor nazi implantó una directriz con el que ordenaban que en los territorios ocupados se constituyeran consejos judíos y que estos consejos se rigieran de acuerdo con el Führerprinzip o el principio del Führer, según el cual todos los consejos quedarían supeditados a las decisiones de un líder. Como sospecharéis, fueron los sionistas los líderes de los principales consejos judíos de Polonia,
Polonia, como por ejemplo el Consejo Judío de Varsovia. Estos consejos cumplieron con varias funciones. Distribuyeron las estrellas de David para señalar a los judíos, organizaron el reclutamiento de las brigadas de trabajo forzado, confeccionaron las listas de judíos que serían llevados a los campos de concentración y constaron de una policía judía para cumplir con dichas responsabilidades. Hubo intentos de asesinato por parte de los judíos polacos contra los sionistas que demostraron ser verdaderos colaboracionistas y que, siendo responsables de confeccionar las listas de judíos que serían llevados a los campos de concentración, en una gran medida enviaron a los campos a izquierdistas judíos polacos. Los consejos judíos administraron como quisieron la Polonia ocupada hasta 1943, cuando los judíos polacos decidieron pasar a la acción en contra de los colaboracionistas que eran los líderes de los consejos y los cipayos de la policía judía. Solamente después de destruir la red colaboracionista pudieron organizar el levantamiento de Varsovia. También tengo que decir que no es justo generalizar, porque en una gran medida los sionistas colaboracionistas fueron una minoría importante y poderosa que, como siempre en la vida, acaban acercándose al sol que más calienta. Pero hubo casos de sionistas que opusieron resistencia, como fue algunos de los combatientes de la organización juvenil sionista Betar, que participó en el levantamiento de Varsovia y crearon la Organización de Combate Judía. Regresando nuevamente a lo que pasaba en la Palestina británica, he de destacar lo que sucedió con la publicación del Libro Blanco de 1939 por parte de las autoridades británicas. A raíz del conflicto judío-árabe de Palestina de 1936, las autoridades británicas decidieron reducir el flujo de inmigración judía palestina para evitar nuevos enfrentamientos y hostilidades entre la comunidad judía y la musulmana. El Libro Blanco fijó lo siguiente: 1. Reducción de la inmigración judía palestina a 75.000 judíos durante 5 años. 2. Futura constitución de una Palestina independiente gobernada conjuntamente entre árabes y judíos. Y 3. Restricción de compra de tierras por parte de judíos. El Libro Blanco fue un nuevo obstáculo para los sionistas que vieron cómo Reino Unido restringía la inmigración judía, negaba la creación de un Estado puramente judío y restringieron la compra de tierras por parte de los judíos. El Irgun hizo caso omiso a las directrices impuestas por los británicos y promovieron la inmigración ilegal de judíos a Palestina, a la vez que dejaron atrás la política oficial sionista de autocontención y de autodefensa para pasar a la ofensiva en contra de la comunidad árabe y musulmana en Palestina. Entre 1937 y 1939, el Irgun cometió una serie de atentados que se cobraron la vida de alrededor de 200 palestinos. Pero con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, la situación cambió tanto para los judíos como para los sionistas. El inicio de la guerra y la consiguiente declaración de guerra del Reino Unido a la Alemania nazi, los sionistas se quedaron contra la espada y la pared. En un sentido, los nazis dejaron atrás su política de contención y entendimiento con los sionistas y empezaron a detener, internar en campos de concentración y a masacrar a judíos y a sionistas sin distinción. Y en otro sentido, los sionistas veían cómo los británicos habían restringido la inmigración judía palestina, condenando a judíos, alemanes, polacos y soviéticos a ser víctimas de la solución final. Así que hubo una nueva ruptura entre los sionistas. Los representantes sionistas centristas y los sionistas revisionistas del Irgun y Betar entendieron que era necesario apoyar a los británicos en la guerra por ser lo menos malo y porque tarde o temprano deberían aceptar la inmigración judía palestina debido a la influencia financiera y capitalista de estos. Para estos sionistas, la Alemania nazi debía ser combatida porque suponía la exterminación masiva de los judíos, ya fueran sionistas o integracionistas. Pero no todos los sionistas aceptaron la política de apoyar a los británicos en la guerra, y una nueva rama de sionistas revisionistas no estuvieron de acuerdo con esta política. De ahí que Abraham Stern creó un nuevo Irgun que más tarde sería rebautizado como
como Lehi. Según Stern y sus partidarios, la mayoría sionista, incluidos una gran parte de los sionistas revisionistas que formaban parte del Irgun y del Betar, habían analizado mal la estrategia y las tácticas de lucha para conquistar el Estado judío en Palestina. Recordaron que fueron los británicos quienes aprobaron el Libro Blanco, pese que los nazis estaban recrudeciendo sus hostilidades en el tablero geopolítico, y que eran los británicos y no los nazis quienes les estaban oprimiendo actualmente en Palestina. Stern y compañía eran defensores de la política original sionista, que entendía que en verdad el antisemitismo era un motor para el sionismo porque derrotaba la política integracionista y promovía la inmigración judía a Sion, por lo que los nazis podrían ser instrumentos útiles. No solo eso, Stern y los suyos defendieron que los sionistas debían enfocarse en librar una lucha de liberación nacional en Palestina en contra de los británicos y de los árabes para constituir cuanto antes el Estado judío de Israel, que sería la única garantía para la supervivencia de los judíos como pueblo. El Lehi vio en Hitler un antisemita más, como otros tantos que habían aparecido en la historia, pero que, debido a los anteriores contactos que hicieron los sionistas revisionistas con los nazis, era importante hacer un esfuerzo para retomar conversaciones para facilitar la llegada de judíos a Palestina y así evitar la aplicación de la solución final. De esta manera, un representante del Lehi entregó en Río de Janeiro una misiva a un miembro de los servicios de espionaje del ejército alemán y a un alto funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reich. Esa misiva decía lo siguiente: el Lehi, que no ignora la buena voluntad demostrada por el gobierno del Reich alemán y por sus autoridades para con las actividades sionistas dentro de Alemania y para con los planes de migración sionista, considera 1. Podrían existir intereses comunes entre el establecimiento de un nuevo orden en Europa de conformidad con las concepciones alemanas y las verdaderas aspiraciones del pueblo judío tal como las encarnadas por el Lehi. 2. Podrá ser posible la cooperación entre la nueva Alemania y la renovación del judaísmo nacional e internacional. 3. El mantenimiento y el fortalecimiento de la futura posición de poder de Alemania en el cercano Oriente serán favorecidos por la fundación de una base nacional y totalitaria del Estado judío ligado mediante un tratado al Reich alemán. El Lehi se propone tomar parte activa en la guerra del lado alemán, tanto por su ideología como por su estructura. Estamos mucho más próximos a los movimientos totalitarios europeos. La capacidad de combate del Lehi no podrá ser jamás paralizada o seriamente comprometida, ya sea por medidas defensivas encaradas por la administración inglesa o por los árabes, o ya sea por medidas asumidas por los socialistas judíos. La postura política del Lehi reflejaba un acercamiento ideológico muy peligroso del sionismo revisionista al nazismo y al fascismo, pero en verdad Stern y compañía tenían en mente revitalizar el sionismo y recuperar la verdadera esencia del sionismo, que en sus inicios este nacionalismo étnico, religioso y chauvinista tenía bastante similitud con los fascismos étnicos que con cualquier otra ideología. Los nazis ignoraron completamente la petición del Lehi porque ya estaban metidos de lleno con la solución final y no iban a volver a practicar una política colaboracionista con los sionistas o cualquier otro sector de la comunidad judía internacional. El Lehi monopolizó la mayoría de los ataques contra los británicos durante la Segunda Guerra Mundial y en muchas ocasiones incurrieron en actos de terrorismo tanto en contra de las autoridades británicas como por ejemplo asesinando a Lord Moyne, ministro británico de Asuntos del Medio Oriente, como contra los árabes palestinos y de otras regiones que habían aceptado colaborar con las potencias del Eje para debilitar a los británicos. Cabe destacar que la autoridad judía en Palestina también entregó a miembros del Lehi a los británicos y apoyaron la causa de mandarlos fuera de la Palestina británica. Esta política colaboracionista de la autoridad judía de Palestina, llevada a cabo en gran parte por la Haganá, fue conocida como la temporada de caza, que casi llevó a la comunidad judía a una guerra civil entre sionistas centristas y sionistas revisionistas del Irgun y del Lehi. A partir de 1944, cuando el sentido de la Segunda Guerra Mundial parecía decantarse en contra de las potencias del Eje, el Irgun comenzó a moverse hacia posiciones de
del Lehi repartiendo panfletos y colocando carteles por toda Palestina llamando a la comunidad judía a rebelarse contra las autoridades británicas. Dichos panfletos decían que los británicos seguían con las políticas reflejadas en el Libro Blanco de 1939, impidiendo la llegada de judíos, aun sabiendo que estaban siendo masacrados por los nazis y los fascistas en Europa, y que los árabes habían confraternizado con los nazis para debilitar a los británicos y colocarse en una mejor posición para crear una Palestina independiente árabe musulmán. Así pues, aseguraron que el alto al fuego declarado durante la Segunda Guerra Mundial para combatir a los nazis había terminado y que estaban en guerra con los británicos por sus políticas antijudías. Tras el final de la guerra en Europa, los sionistas centristas y laboristas pensaron que los británicos les recompensarían por haber combatido junto a ellos en la guerra y por haber sido víctimas del Holocausto. Sin embargo, el nuevo gobierno británico laborista siguió aplicando las directrices recogidas en el Libro Blanco de 1939. Esto provocó que muchos sionistas dieran la razón a los grupos armados Irgun y Lehi y acordaron crear el Movimiento de Resistencia Judía, en el que se unieron los dos grupos que os acabo de mencionar y la Haganá. La resistencia judía protagonizó acciones de sabotaje, promovieron la inmigración judía ilegal a Palestina y cometieron actos terroristas como el atentado al Hotel Rey David, con el que acabaron con la vida de 92 personas, de las cuales 18 eran judíos. Pero hay que decir una cosa bien clara sobre el atentado al Hotel Rey David. Por aquel entonces, la agencia judía apoyaba al movimiento de resistencia judía y a los distintos grupos paramilitares sionistas. Pero claro, este apoyo comprometía a la agencia judía y la desacreditaba para futuras conversaciones diplomáticas orientadas a crear un Estado judío en Palestina. Toda la documentación que los británicos habían recopilado sobre el contacto de la autoridad judía con la resistencia fueron llevadas al hotel y los grupos paramilitares decidieron cometer el atentado para ocultar los lazos y mantener limpia la imagen de la agencia judía. Por cierto, uno de los involucrados en el atentado fue Isaac Shamir, futuro primer ministro israelí entre los años 1983, 1984 y 1986-1992. También quiero destacar que las actuales fuerzas de seguridad de Israel se crearon partiendo de las bases paramilitares de la Haganá, el Irgun y el Lehi. Para Reino Unido, Palestina ya era una piedra en el zapato que se quería quitar, porque, por un lado, los colonos judíos y sus organizaciones paramilitares les combatían para conquistar el Estado judío, y por otro lado, los árabes seguían luchando para conquistar una Palestina independiente. Los británicos sabían que una futura disputa entre judíos y árabes era más que probable, y no quisieron cargarse con esa responsabilidad, así que en 1947 anunciaron su intención de salir de Palestina y de abolir el mandato británico de Palestina. Así pues, elevaron este asunto a la recién creada ONU y se valoraron dos opciones. 1. La creación de una Palestina gobernada conjuntamente por palestinos y judíos, y 2. La partición de Palestina en dos estados, Palestina e Israel. La segunda opción fue la más votada y se procedió a la partición del mandato británico para Palestina acorde a lo pactado por Naciones Unidas. Los palestinos rechazaron la propuesta porque la partición beneficiaba a los judíos, ya que, de la noche a la mañana, los colonos pasarían de tener el control del 5,8% de las tierras a controlar el 56% de las tierras, mientras que los palestinos suponían 2/3 de la población que habitaba la ya extinta Palestina británica. A su vez, los sionistas revisionistas también se opusieron a la partición de Palestina, no porque creyeran que no beneficiaba a los judíos o porque los palestinos salían ganando, sino porque su objetivo siempre fue crear un Estado judío que se extendiera por toda la Palestina británica y a ambos lados del río Jordán. Creían que la consecución de un Estado judío debía pasar obligatoriamente por la vía de la lucha armada contra todos los enemigos que se les pusieran enfrente hasta derrotarlos y construir el Estado judío en el Sion prometido por Dios. Como bien sabréis, las diferencias de opiniones respecto a la partición de Palestina llevaron al primer conflicto palestino-israelí que precedió a la declaración de independencia de Israel y la consiguiente guerra árabe-israelí de 1948, pero eso ya es otra historia. El sionismo
sionismo es una ideología nacionalista y chauvinista que desde que se creó se acercó y se alió con elementos sumamente reaccionarios e incluso antisemitas y antijudíos con la única intención de promover la inmigración masiva palestina. Consiguieron su objetivo y actualmente el sionismo, aparte de ser el alma del Estado de Israel, se ha introducido en las altas esferas de poder y de influencia de los estados más poderosos del mundo. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que hiciera un vídeo hablando del colonialismo de ocupación que realizaron los sionistas en contra de los nativos palestinos? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que traten futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribiros al canal, recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero y ayudarnos a crecer, también tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos a la venta en Gumroad, pasaros por el blog de entrevistas para leer entrevistas sumamente interesantes y seguirnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!